en el distrito limeño de Los Olivos. Muchas gracias. Ahora sí hablaremos sobre el tema constitucional con el señor Francisco Eguiguren, que defendió, como decíamos ayer en el Congreso, a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Señor Eguiguren, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mávila, Fernando, un gusto estar con ustedes y también con los oyentes y televidentes. Lo suyo era dar en argumentos constitucionales. ¿Cuáles son? Para que probar, como intentó usted, que la acusación contra Zoraida Ábalos no tenía fundamento. A ver, a ella finalmente, habiendo descartado el proceso de acusación constitucional, otras acusaciones, había quedado finalmente con dos. Una de tipo penal para el antejuicio y otra de tipo político por infracción constitucional. La imputación penal era que ella había infringido el artículo 377 del Código Penal, que configura el delito de omisión, rehusamiento. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. O demora en el cumplimiento de funciones. A ella decían que como no continuó la investigación contra el presidente Castillo, lo mismo que ella hizo respecto a Vizcarra, y porque se demoró en formalizar la apertura de investigación, infringió este delito, lo cual yo demostré y puedo aclarar que es absurdo, que es falso. Y la infracción... ¿Por qué cree usted haber demostrado que es absurdo y falso? Porque, a ver, omisión, rehusamiento, demora. Ella, a diferencia de todos los fiscales que la antecedieron, abrió 2 investigaciones contra el presidente Castillo. Entonces, no rehusó abrir, abrió, ¿no? Como antes abrió contra Vizcarra en funciones. Y pero fue la primera fiscal... El reproche es que rehusó llevar adelante... Que suspendió la investigación. Que suspendió, ¿no? Pero eso ya es una interpretación, ¿no? Y ella ha explicado al Congreso que la suspensión que dispuso en cumplimiento de su interpretación del artículo 117 de la Constitución supuso continuar con las diligencias de todos los investigados, continuar con la investigación de los hechos, pero no involucrar al presidente. Algunos podrán discutir hoy que ya se ha avanzado un paso más con los fiscales que la sucedieron, siguiendo el camino que ella abrió. Hoy podemos decir otra cosa, ¿no? Pero son temas de interpretación. Incluso cuando se dice que los fiscales están obligados a perseguir el delito, por ejemplo. Claro, pero a ver, ¿no? Están obligados y están facultados para tomar decisiones, pero lo que no va a decir ninguna ley, y yo lo recalco, ayer escuché una explicación equivocada, ¿no? Ninguna ley le va a decir al periodista cómo tiene que opinar. Ninguna ley le va a decir a un fiscal o a un juez qué decidir. Lo único que se le controla es que su decisión esté motivada y que no viole la ley, que no sea prevaricadora. Pero un tema de interpretación, y el propio Congreso acepta que este es un tema de interpretación. Hace unas semanas la Corte Suprema dijo, la Sala Permanente Penal de la Corte Suprema, dijo claramente, acá ha habido un cambio de interpretación. Antiguamente los fiscales entendían que no se podía investigar, que no se podía acusar, que ni siquiera se podía hacer diligencias. Hoy se entiende lo contrario y dice, los cambios en interpretación jurídica son propios de la evolución del derecho y la jurisprudencia. Cambio de interpretación. ¿Cómo? Yo les decía ayer en el Congreso, a ver, ¿por qué se le puede exigir a la fiscal Ábalos que hubiera cambiado un criterio? Ella cambió una parte, pero ¿por qué qué norma la obliga a cambiar de criterio? La norma dice a un fiscal, investiga, pero la norma no le dice a un fiscal, acusa. La norma no le dice a un fiscal, tú archiva, porque esa es parte de su función independiente. Los congresistas que han votado a favor de esta inhabilitación lo que dicen, sí, pero la norma solo le prohibía acusar, no investigar. No se debió suspender la investigación, debió seguir adelante. Castillo siguió gobernando como si nada, a pesar de toda la información que se publicaba en la prensa y de los indicios que había. Ese ha sido el argumento central. Eso es. Y dicen que eso es rehusar o omitir. También han dicho que es demora, ¿no? Aunque está demostrado que en un caso tardó 1 semana y en otro 4 semanas en formalizar la acusación. Pero bueno, sí, pero yo estoy de acuerdo, pero esa es una interpretación. Porque si no, todo lo que hicieron todos los fiscales anteriores habrían incurrido en el mismo delito y habría que haberlos denunciado, ¿no?
y no se ha hecho nunca. Y nadie consideró que estaba mal. Doctor Eguiguren, más allá del caso Zoraida Ábalos, quitémosle el nombre y el apellido. Así es. ¿Cuál es el precedente que queda de aquí en adelante, o que con esta aprobación y con esta inhabilitación se dice que queda una espada de Damocles sobre cualquier decisión que pueda tomar de ahora en adelante un fiscal? Bueno, los que ya tenemos más edad, justo yo. Tenemos dos acá, sí. Sí. Y bueno, también recibía muchos comentarios de amigos constitucionalistas porque están, no digo descorazonados porque ya de este Congreso no esperamos nada, pero ya de lo que significa la polarización política en nuestro país y la falta de respeto a normas constitucionales, ¿no? El Congreso es lo que le da la gana, interpreta como le da la gana y el Tribunal Constitucional normalmente lo bendice. Pero en ese contexto, los que tenemos más años, hemos vivido los 90, ¿no? Y uno aprendió en los 90, durante varios años, en el auge del poder fujimorista, con un Congreso controlado, con un sistema judicial controlado, cómo se perdía todo. Pero la vida nos ha dado la posibilidad de mirar años después que en la historia de los países las realidades cambian, que muchos de los acusadores terminan luego acusados o terminan presos. Entonces, el acto arbitrario suele tener, los que creemos en Dios con mayor razón, suele tener algún castigo terrenal también. Bueno. Entonces yo creo que el precedente, como usted dice, es muy grave porque entonces a los magistrados del Tribunal Constitucional, hace muchos años, los jóvenes no lo recordarán, el Congreso los destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional porque votaron en contra de la ley de interpretación auténtica. Claro, pero la gente salió. Lo votaron, la gente salió a protestar. Fue un momento histórico porque esa decisión... Fue el fin del fujimorismo para mí. Eso detonó que empezaran las marchas multitudinarias en las calles. Y al final, la Corte Interamericana y el propio Congreso, otro Congreso, repusieron a los magistrados del Tribunal. De acuerdo, vayamos más cerca de nuestro tema y sobre todo porque la señora Ábalos ha afirmado, esto ya no es un argumento constitucional, por supuesto, pero es lo que ha dicho ella, que lo que se ha hecho con ella es una venganza y para conseguirla se ha ofrecido impunidad a algunos congresistas. Es decir, que de la Fiscalía, particularmente impulsados por la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, ha habido una negociación y una intriga contra Zoraida Ábalos. ¿Tenemos alguna evidencia o algún indicio de esto? Bueno, como usted bien ha dicho, lo mío ha sido sustentar ante el Pleno argumentos constitucionales y jurídicos, no este tipo de asuntos. La he escuchado, sí, decir. Yo creo que más que especular, sí a todos, yo creo que a todos, nos ha llamado la atención la abrumadora votación, ¿no? Yo siento, por ejemplo, está mal que lo voy a decir, pero yo siento que yo he hecho bien mi trabajo. Anoche me lo estaba preguntando y he escuchado muchos comentarios de amigos. Yo siento que he hecho bien mi trabajo. Sin embargo, ha sido inútil frente a una decisión política ya adoptada y concertada en el Congreso, ¿no? La votación ha sido muy alta y eso implica que ha habido una cierta concertación. Las concertaciones se hacen por algún acuerdo de tipo político. Si ha habido alguna forma de incentivar esos acuerdos, yo creo que, bueno, la prensa, que en todos estos tiempos viene haciendo tal tarea de investigación, tendrá pues que investigar, ¿no? Si ha habido algún tipo de acuerdos bajo la mesa, favores actuales o futuros. Yo creo que lo único que nos queda, porque no voy a esperar que lo investigue el Congreso, que lo ha sancionado, ni el Ministerio Público, que la prensa investigue, pues. Yo no puedo decir más, no conozco de estos asuntos y no es lo que yo he venido a hacer. Tenemos que ir a una pausa, pero quisiera dejar la pregunta abierta. ¿Cuáles son las acciones que continuará? Porque la señora Ábalos ha dicho también que ahora recurrirá a instancias internacionales. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuáles son los caminos que ella podría seguir a partir de este momento? Con su respuesta regresamos luego de la pausa. 8:49. Estamos conversando con el constitucionalista Francisco Eguiguren sobre el caso de Zoraida Ábalos y me parece que Mávila quería preguntarle algo relativo a lo que cabe hacer ahora en defensa de Zoraida Ábalos. No, le preguntaba por las acciones legales que se va a tomar y si se puede acudir, por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uh-huh. Sí, ahí yo le voy a responder de manera general porque anoche cuando nos despedimos con la doctora Ábalos, bueno, mi compromiso era participar en esta defensa ante el Pleno, ¿no? Entonces, seguramente conversaremos. Pero al margen de su participación. Por eso digo, mi respuesta va a ser general, ¿no? Aquí, en el Perú, pues tenemos esta particularidad que hay antejuicio y juicio político, ¿no? Ella ayer ha sido acusada y condenada, por decir así, en el Congreso por las dos cosas.
El antejuicio, la imputación penal, tiene que pasar con acusación fiscal ante la Corte Suprema. Entonces, allí tenemos que esperar una decisión para que culmine la justicia interna, y yo creo que jurídicamente resulta evidente que la Corte Suprema va a archivar este mamarracho de denuncia. ¿Y qué sucede si es que... Eso es lo que le quería decir después, porque es un tema bien interesante. Lo que usted llama mamarracho. No, pero Claro, no hay, pero no hay vamos una al otro, decisión. pero vamos a lo El TC internacional. Me Vamos parece no, pero vamos que por dice eso. que cuando el Congreso toma una decisión, ahí ya, Claro, ya no hay nada que hacer. voy. Vamos a esa distinción. Esa decisión del tribunal no funciona respecto al antejuicio, porque la Constitución manda que, aprobada la acusación en el Congreso con contenido penal, el acusado es puesto a disposición de la Corte Suprema, la Fiscalía acusa en los mismos términos que el Congreso y la Corte Suprema juzga. Entonces, aquí viene la instancia judicial sí o sí, y será la Corte Suprema la que absuelva o condene. Si la absuelve, dice la Constitución que se devuelven sus derechos políticos al acusado. Ese es un tema interesante, que no se ha planteado antes. Y Quiere decir que queda anulado lo que ha decidido el Congreso. al menos sobre eso. Y si la condena, que no creo que pueda ocurrir, podría imponerle otras sanciones. En cambio, la infracción constitucional que le impusieron, y que es la que la ha inhabilitado por 5 años, esa es por una infracción de un artículo de la Constitución que es genérico, que dice que el fiscal tiene que perseguir el delito, investigar el delito desde su inicio. Esa es la infracción que le imputan, ¿no? Esa es una sanción política, y ahí sí se podría interpretar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que siendo el juicio político una potestad exclusiva del Congreso y que ya resolvió, eso según lo que ya adelantó el Tribunal Constitucional, por eso no vale la pena ahí plantear un amparo ni nada, no sería revisable en sede judicial. En ese caso seguramente podría acudir al sistema internacional, ¿no? Ahora, sistema internacional, la Comisión Interamericana, todos leímos ayer que se pronunció recomendando, protegiendo la independencia de jueces, ¿no? Advirtió un poco, recomendó. Son procesos lentos, ¿no? Inhabilitarla 5 años es ponerle fin a su carrera como fiscal. Procesos lentos, pero pueden haber medidas cautelares. Son más rápidas. No, porque las medidas cautelares se aplican cuando no es un proceso judicial. Podría ser algo excepcional, ¿no? Pero no, las medidas cautelares funcionan frente a hechos que amenazan la vida, la libertad, pero no con procesos. Aquí lo que tendría que hacer ella es una denuncia y se inicia un proceso contra el Estado peruano que toma su tiempo, donde seguramente pueda terminar con un resultado favorable, pero tarda, ¿no? Es muy parecido a lo que pasó con el Tribunal Constitucional. No tuvieron posibilidad interna, los magistrados cesados, los 3, Aguirre Roca, Reiter y Delia Reboredo, fueron al sistema interamericano y la Corte dispuso que debían volver, y el Congreso luego también, y volvieron, y estuvieron varios años, ¿no? Pero yo creo, pero es algo que ella tendrá que meditar, consultar con sus abogados, de repente también conversar conmigo. Algo conozco el sistema interamericano porque soy presidente de la Comisión Interamericana y he sido juez ad hoc de la Corte, pero también soy realista, ¿no? Que yo creo que sí es una satisfacción de poder obtener justicia y reivindicación personal y moral, pero no es una solución inmediata, ¿no? De acuerdo. Hay algunos congresistas, sobre todo los que consideran que la señora protegió a Martín Vizcarra, protegió a Pedro Castillo, digamos, desde el punto de vista político, que dicen, bueno, ya está resuelto el tema Zoraida Ábalos, ahora viene la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. ¿Tiene usted esa percepción? Sí. Por sus hechos los juzgaréis y los entenderéis. O sea, sí, hay, y no solo creo que van a intentar la Junta, ya tienen ahorita el camino. Hace tiempo que también están queriendo la presidencia del jurado y de OMPE, ¿no? O sea, hay un interés... Jurado Nacional de Elecciones, dice usted. Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina de Procesos Electorales. O sea, creo que sí, creo que hay un sector desatado. El país, lamentablemente, nos está haciendo mucho daño esta polarización, esta incapacidad de meditar, de razonar, de poner un freno para los impulsos, para las venganzas, para los odios, ¿no? Entonces... Pero sí. ¿interpreta usted finalmente que se trata de una venganza? Sin duda. Y represión de odio. ¿Venganza por Venganza. qué? ¿Por qué? Bueno, no les gusta pues la señora seguramente, ¿no? Y que uno escucha a los congresistas, yo me remito a lo que escucho, ¿no? Porque hay que saber por qué, ¿no? Si alguien te critica hay que saber por qué. Por ejemplo, a mí no va a decir nadie que soy un mal constitucionalista. Dirán que soy un caviar, pues. ¿Sí? Ya pues. Ellos han dicho
varios congresistas en sus alegaciones previas, dicen pues que hay que acabar, basta ver determinado canal de televisión para darse cuenta, hay que acabar con los caviares, hay que desmontar los caviares, y dicen que todo es caviar. Yo ya no sé qué es caviar, todo es caviar. Pero entonces quieren sacar a personas que están en determinadas funciones, y todo dicen que los puso Vizcarra, ¿no? Todo dicen que lo puso Vizcarra, ¿no? Yo jamás conocí a Vizcarra ni jamás lo he defendido en caso, no sé, nunca lo he tratado personalmente siquiera a Vizcarra. La doctora Ábalos ha dicho que ella ha sido no solo la primera fiscal que acusó a un presidente en funciones, sino que además lo hizo, debutó con Vizcarra. Debutó con Vizcarra y luego con Castillo. Entonces, esta polarización política que sigue habiendo en el país hace temer por la... Yo no veo que exista actualmente equilibrio de poderes. No veo que hay un contrapeso ni siquiera en los órganos. De acuerdo. Entonces me preocupa que quieran ir por otros órganos, copar. Muy parecido al 90, acuérdense. Esto se está pareciendo mucho a los 90. Doctor Eguiguren, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana compartiendo estas reflexiones después de la decisión de inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Nosotros tenemos que ir al resumen de la hora. Son ya las 9:01, pero continuamos en Ampliación de Noticias.